A ver. Bueno, acá en el aula virtual, si ustedes ven variables aleatorias continuas, la solapa esa, tenemos la tabla resumen con las distribuciones continuas de probabilidad. ¿Bien? En este caso, ustedes ya para el práctico anterior vieron las distribuciones discretas. Terminamos la semana pasada y ahora empezamos con esta, por la cual tenemos la tablita ya resumen de las continuas. ¿Bien? También tenemos unas tablas que en realidad por ahí no les hace falta porque ustedes ya la tenían en las tablas completas, que son 19 páginas, se la compartí cuando dimos discreta, ¿sí? Que son estas. Esta ya la tienen ustedes desde el práctico anterior, y la última parte tiene lo que son las distribuciones continuas. Por ejemplo, la curva normal es una, la distribución T es otra, ¿sí? La distribución chi cuadrada es otra, después tenemos la distribución F, ¿sí? Ustedes ya la tenían completa, así que no van a tener inconveniente. Lo único de distinto que tiene esta que dice tablas continuas ahora, tiene, bueno, la tabla normal, tal vez en otro formato, y acá en la última hoja, lo que es la función gamma, ¿sí? La función gamma, que en realidad también ya la próxima semana les voy a dar les voy a compartir este archivito que dice valores más comunes de la distribución gamma, ¿sí? Esto todavía la semana que viene no van a ver nada de esto, pero igual ya les quiero compartir estos valores que son los más comunes. Entonces cuando le toque utilizar esa función, lo más rápido va a ser venir a esta tablita y usar esta tablita. ¿Bien? Bueno, entonces, otra cosa que tiene encargada en el aula virtual, unos 3 videitos para que ustedes vayan viendo. Alguien me preguntaba el otro día lo que es el concepto, el valor esperado. Acá están bien explicados en esos videos, ¿sí? El valor medio, valor esperado, el valor que se espera que tenga unos datos con cierta distribución, ¿sí? Entonces después tenemos acá uno que habla de la función de densidad de una variable aleatoria continua. Tenemos ejercicios de ejemplo, ¿sí? Primero una introducción, después ejercicios de ejemplo. Bien. Por otro lado, esto después vamos a ver un poquito, si quieren, qué es cada video, para que ustedes tengan una idea. Después esto que tiene acá, en una sola tabla le voy a cargar las distribuciones, la tabla de resumen de distribuciones continuas y discretas. ¿Qué es eso? Que de un lado de la hoja pueden tener las discretas y del otro lado las continuas. Cuando cursamos presencial también le permitíamos tener esta tabla, ¿sí? En una hoja es la discreta y la otra las distribuciones continuas. Este es lo único que se permitía para rendir los parciales teóricos o prácticos, tener a mano. Ahora, por razones de que es virtual, obviamente pueden tener toda la información, pero espero, de todas maneras, la tienen que saber utilizar o saber entender algo, haberla ido estudiando, porque si no se le va el tiempo y no llegan ¿cómo se llama? No llegan a tener tiempo para resolver el ejercicio correctamente. Yo le estuve mandando mail esta semana, que ustedes ya lo habrán visto, en el cual
el cual, por ejemplo, ustedes vieron dos situaciones. Una, que le pedí por favor que pongan nombre y apellidos completos como le figura en el DNI, en el usuario, no en el nombre del usuario, sino en la descripción que le pide apellido y nombre completo, que es lo que nosotros vemos cuando corregimos los parciales. Les pedí por favor que pongan apellido y nombre completos. Y también, si tienen dos apellidos, en el mismo orden que figura en el DNI. O también como lo cargaron en el Ciu Guaraní, porque alguno tiene doble apellido y le ponen en orden distinto. Entonces, en el momento de la carga de notas, como son más de 200 alumnos, puede ocurrir el error de o no cargar la nota correctamente o no encontrar el docente en ese momento en el listado donde lo busca, porque siempre se busca por el primer apellido que figura. O se almacena o se carga las notas en la tabla que nosotros tenemos con las calificaciones. ¿Bien? Entonces, eso les pedí. Después otra cosa, también se está desmatriculando a la gente. Primero, que no está ni siquiera como pendiente en el Ciu Guaraní. Yo lo que le decía, después corre un proceso a fin de mes, seguramente en el personal de Ciu Guaraní, en los cuales van a pasar muchos activos y varios quedan pendientes porque no pueden seguir cursando por las correlativas o por cualquier situación particular que tengan. Entonces, se está haciendo esa primera etapa. Y segundo, que aquellos que no accedieron 5 o 6 semanas, obviamente no están cursando la materia, se inscribieron por inscribirse al aula virtual, también se le está dando de baja, o más que de baja, desmatriculando o suspendiendo la matrícula hasta que vea si se soluciona o no su situación. Yo me tomé el trabajo de ver o de cargar todas las, de cargar todas los que figuran fuera de nómina, ¿sí? O mandarles mail, mejor dicho. Entonces lo que yo voy a hacer ahora, o lo que quiero hacer ahora, les voy a mostrar. Nosotros tenemos cargado, acá en esta planilla que ustedes van a ver, tenemos cargado todas las notas de ustedes y están en nómina, están la mayoría, ¿sí? Algunos ya me contestaron los mails y les voy a estar obviamente solucionando el tema en estos días. Entre mañana y el lunes, los que me contestaron y se agregaron fuera de término, le voy a estar solucionando su situación en estos días. Fíjense, acá dice alumnos fuera de Ciu Guaraní, ¿sí? Yo les mandé mail, puse el mail el día que le mandé. Por ejemplo, Ábalos Emanuel, lo único dato que tenemos es eso, ni siquiera el nombre completo. Carrizo Ismael Alejandro, Condorí Mateo, Díaz Melina Edith, ¿sí? Gallardo Montiel, Martín Antonio, Garzón Brian, Lara Daniel, con varios ya me comuniqué, bueno, estamos en situación de solucionarle. Martiarena Josefina, Mendieta Juan, son varios, Miranda Eusebio, Otero Nahuel, Pauloni David, Rojas Franco, Sandoval Daniel Josué, Vilte Jonathan Joel, Trejos Carlos Javier, Gutiérrez Brian Alexis, Rodríguez Maidana, ¿sí? Son todos los alumnos que están fuera del sistema Ciu Guaraní. Entonces, a todos ellos, si alguno está en clase, bueno, lea el mail que le mandé, ¿bien? Entonces, es para tener más organizada, digamos, los que son alumnos en realidad van a poder seguir cursando, el resto o arregla su situación o ya van a ser desmatriculados.
Otro motivo por el cual están siendo desmatriculados, que ya fueron desmatriculados algunos, es que directamente no tienen elegida ninguna comisión. Dentro del aula virtual hay 4 comisiones de práctica, y el que no eligió ninguna comisión de práctica, ¿sí? El que no eligió ninguna comisión de práctica, directamente queda desmatriculado, porque las actividades son por comisiones de práctica. El que no está matriculado, el que no está, mejor dicho, en ninguna comisión de práctica, es porque no está cursando. Entonces eso también se está desmatriculando del aula virtual. Bueno, ahora que ya debe estar la mayoría, vamos a hablar un poquito de lo que es el parcial de la semana que viene. El parcial de la semana que viene entran solamente los temas que serían descriptiva, ¿sí? Que corresponde al TP1, pero toda la teoría solamente. Y el tema 2, que es probabilidades, que está relacionado al práctico número 2. Todos los temas teóricos que vieron al práctico número 2. La modalidad, ¿sí? La modalidad. Bueno, acá ya le estoy tratando de hacer está todavía deshabilitado, pero yo voy a entrar acá, ustedes van a entrar acá donde yo entré, esto va a estar habilitado obviamente ya esta semana. El viernes dice parciales teóricos, ¿sí? Ustedes ya estuvieron rindiendo los parciales de práctica. Bueno, ahora los parciales teóricos, acá ya se lo estoy haciendo algunas modificaciones, pero fíjense la modalidad que va a tener, ¿sí? Porque algunos capaz que el lunes a la consulta, a lo mejor vienen varios a la consulta, porque siempre dejan para el último día las consultas, ¿no? Antes del parcial. Recuerden que este parcial no tiene recuperatorio. Si sacan 70 o más están promocionando, si sacan menos no están promocionando, quedan regulares. Hay algunos que cursan cuatrimestral y hay otros que cursan anual. De todas maneras es el mismo parcial. Fíjense acá, va a haber un foro de preguntas desde las 18:20 hasta las 19 horas, tal vez un poquito más, que es en el horario del parcial. El parcial de ustedes teórico va a ser virtual de 18:30 a 19 horas. ¿Sí? El tiempo para rendir ese examen será de 20 minutos. Empezando, ustedes les recomiendo, si empiezan a 18:30, tienen de las 18:30, 20 minutos más, sería a las 18:50, se le corta el tiempo de su examen. Son 15 preguntas ordenadas o paginadas de 5 en 5. El horario, ¿sí?, de inicio del parcial, repito, es a las 18:30. ¿Qué pasa si alguien entra a las 18:40? También lo puede hacer, pero la diferencia va a estar en que tiene justito los 20 minutos, ¿sí? Hasta ahí no hay problema. ¿Qué pasa el que entra a las 18:45? El que entra a las 18:45, el tiempo ya se le acorta, porque a las 19 horas se cierra el examen y se envía automáticamente como está para la evaluación. Si está en la mitad del cuestionario, se cierra y se envía como está para la evaluación, entonces seguramente no llegan a aprobar o no llegan a promocionar. Esto lo que yo estoy diciendo está escrito ahí para que ustedes sepan cómo es, ¿sí?, cómo va a ser la modalidad. Al cumplirse los 20 minutos de iniciar el examen, si usted empieza a la I-35, por ejemplo, a la I-45 en punto se le cierra el examen. ¿Por qué? Porque ya pasaron los 20 minutos. No es que van a tener hasta las 19 también, que empezó la I-media o la I-35. Tienen 20 minutos, exacto desde que empiezan a rendir. Entonces,
Si se empezaron en 35, a las 5:25 se cierra el examen y se envía para corrección automáticamente. Bien. Lo ideal es que ustedes lo envíen, terminen con los tiempos, los segundos y hagan el envío del formulario. Pero si no lo hacen, el sistema automáticamente lo envía como está. ¿Sí? Traten de rendir, obviamente, digamos, traten de aprovechar el tiempo. Estos 10 minutos de margen son generalmente en una situación, a lo mejor, que si hubo un pequeño corte de luz o baja de tensión, y ustedes empezaron a las 30 y se hizo un pequeño corte o baja de tensión, vuelven a entrar al sistema de la plataforma y siguen rindiendo de donde estaban, ¿sí? El tiempo, todo sigue corriendo igual. ¿Bien? Bueno, más o menos así es el tema, ¿sí? No es difícil, son 15 preguntas. El año pasado inclusive se llegaron a hacer 15 preguntas en 15 minutos. Ahora tienen, como es el primer parcial, 15 preguntas en 20 minutos. O sea que tienen más de 1 minuto por pregunta. Algunas preguntas son verdadero o falso, otras múltiples selección y otras de llenado de cosas. Bueno, tal cual ustedes lo fueron viendo tal cual ustedes lo fueron viendo ya en el parcial de la práctica. Es muy similar, nada más con preguntas teóricas. Las preguntas teóricas, obviamente, se van a basar en todas las presentaciones o todo lo material de teoría que yo les fui compartiendo desde que inició la clase. Bien. Bueno, ahí había un ruidito, así que lo eliminé. Después, si quieren hablar, me avisan o preguntan cualquier cosa. Bueno, entonces, esto sí o sí le quería hablar porque ya la otra semana es el parcial, ¿sí? Así que recién ahora vamos a empezar con lo que es la clase del día de hoy, que son que son las variables aleatorias continuas. Bien. Consulta, si me permite, antes de que empiece. A ver, sí. ¿Cuáles serían exactamente los temas que entran en el parcial entonces? Descriptiva y probabilidades. Son los dos, los temas relacionados al práctico 1, al práctico 2, pero solamente la teoría. Acá yo no le voy a pedir ningún ejercicio práctico a resolver. ¿Sí? Todo es teoría. Muchas gracias. No, de nada. Bueno. Entonces empezamos hoy, 14 de mayo, con la clase de probabilidad y estadística, variables aleatorias continuas, ¿sí? Ya hemos dicho que vimos las variables aleatorias discretas. Pero cuando veamos ahora las variables aleatorias continuas, y sobre todo en la segunda parte, que será como el viernes que viene tenemos el parcial, no va a haber clases. La segunda clase de variable aleatoria continua va a ser el viernes 28 de mayo. Es decir que esta clase la tenemos, la próxima semana no tenemos clase. Luego, en la segunda clase de esto, que va a ser tipo 28 de mayo, lo que vamos a tener es ejercicios combinados también, que esos son los más divertidos, algunos para algunos más difíciles que otros, pero donde combinamos variables aleatorias continuas con las variables aleatorias discretas, como ser aproximaciones. Hoy vamos a ver una introducción a ese tema muy sencillo, que es aproximación de la binomial por la normal, en la cual ustedes ya van viendo cómo se trabaja en forma combinada. Y para no hacer cálculos monstruosos, llegamos a hacer ciertas conversiones y se simplifican los cálculos de manera significativa y obtenemos resultados
prácticamente, o sea, muy cercanos a los reales si calculamos con la variable original. Bien, entonces, ¿qué nos dice acá? Muchas variables aleatorias que se observan en la vida real no son variables aleatorias discretas, porque la cantidad de valores que pueden asumir no se pueden enumerar, o sea, es un conjunto no enumerable. Quiero ver. Voy a enchufar el cargador. Perdón. Profe, disculpe, no Batería. está presentando el coso. Hola, ¿sí? Que no está compartiendo pantalla, profe. Ah, bien, perdón. Vuelvo a compartir. Vuelvo. Gracias por avisar. Bueno. Ahora, ¿sí? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, perdón. Igual acá empezamos, ¿sí? Esto es lo que le decía, empezamos acá, y lo que estoy hablando de esto, ¿sí? Las variables aleatorias. Perdón, quiero acomodar esto y se me va la pantalla a cualquier lado. Bien. Entonces, o sea, dice es un conjunto no numerable. Por ejemplo, ¿sí? El tiempo en minutos. No podemos decir el tiempo demora 2 minutos exactos. Siempre puede haber minutos, segundos, ¿sí? Hora, minutos, segundos. Inclusive si queremos tomar más en detalle, centésima, milésima de segundo, ¿sí? Después la precipitación pluvial diaria en cierto lugar. Después tenemos la intensidad de la luz solar en una zona, en una hora determinada del día. Bien. Todo esto, en contraste de las variables aleatorias discretas, tales variables se llaman continuas, obviamente. Ahora bien, es posible asignar una cantidad finita de probabilidad a cada número infinito de puntos dentro del intervalo R, de tal forma que la suma de las probabilidades sea igual a 1. Esto que está remarcado acá, abajo con azul, es lo más importante y la diferencia más importante que existe entre la variable aleatoria continua con la discreta. Fíjense acá y memorícenlo. Dice, una variable aleatoria continua tiene posibilidad 0 de asumir exactamente cualquiera de sus valores. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una probabilidad y me pide cuál es la probabilidad de que X sea igual a 3, por ejemplo, y estamos hablando de variable aleatoria continua, siempre es 0 cuando es un punto exacto. Si tomamos un rango de valores, ahí ya deja de ser 0. Mientras que si trabajamos con la distribución de las discretas, la variable aleatoria discreta, si tomamos un valor exacto, no necesariamente es 0. ¿Sí? Esa es la diferencia fundamental. Entonces, si yo le digo en una pregunta, por decir, la probabilidad de que X sea igual a un valor exacto en una distribución continua, en una variable aleatoria continua, es 2, le puedo poner. O es, perdón, 0,2. La probabilidad. Y ustedes le pongo verdadero o falso, ¿sí? Entonces, si ponen verdadero, se nota que no tomaron en cuenta esto, ¿sí? Nunca va a ser distinto de 0 la probabilidad de un valor exacto en la continua, ¿bien? Lo repito porque es una de las diferencias fundamentales que tenemos acá. ¿Por qué es así, profe? Ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. ¿Sí? Eso ya lo vemos enseguida. En realidad, bueno, para no olvidarme el tema, el que me preguntó, ¿por qué? Porque todas las probabilidades que nosotros calculamos con las distribuciones continuas se calculan con integral.
Y si ustedes calculan la integral de cualquier función entre el punto A y el punto A, ¿qué valor le da? O entre el punto 2 y el punto 2, ¿qué valor le da? Si aplican la regla de Barrow, siempre le va a dar 0, ¿sí? Y todas las distribuciones continuas la podemos resolver con integrales y después con otra metodología. Pero lo más básico es resolviendo integrales entre dos puntos. Si hay un solo punto, entonces ese siempre va a ser el valor 0. Pero ya lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, acá dice, consideremos una variable aleatoria, altura de los hombres mayores de 21 años. Entre cualquiera de estas valores, dice, por ejemplo, acá me está explicando, entre 1,635 y 1,645 metros, o inclusive si vamos con 4 decimales, me da el ejemplo ahí, dice, hay un número infinito de alturas, una de las cuales es 1,64 exacto. Pero es remota la posibilidad de seleccionar un nombre al azar que contenga exactamente una altura de 1,64. Por eso se asigna una probabilidad 0 al evento exacto, ¿sí? Esta es una explicación teórica y la de la integral que le dije es una explicación práctica. ¿Bien? No sé si le quedó claro más o menos al que preguntó. No vi quién hizo la pregunta. Sí, profe, se entendió, muchas gracias. Bien. Después dice, no obstante, este no es el caso si se habla acerca de la probabilidad de seleccionar un nombre que mida al menos 1,63, ¿sí? Pero no más de 1,65. Ahí ya me está dando un rango de valores. Entonces dice, para variable aleatoria continua vamos a tener que calcular las probabilidades acumuladas. Es decir, la probabilidad de que X esté entre A y B, o la probabilidad de que W sea mayor que C, etc. Cuando X es continua. Y acá tenemos abajo los distintos ejemplos. Y fíjense otra cosa acá. Voy a poner esto, a ver. Fíjense otra cosa acá, muy importante. Esto que tenemos acá. Dice, probabilidad entre A menor o igual a X menor o igual a B es lo mismo que la probabilidad de A menor que X menor que B. Fíjense que ahí lo que estamos haciendo es eliminar la probabilidad de X igual a A y la probabilidad de X igual a B. Pero ¿por qué estamos eliminando? Está demostrado en esta parte justamente. ¿Por qué se eliminan? Porque esas probabilidades, según lo mencionamos recién, son 0. La probabilidad de X igual a A exacto y X igual a B exacto. Cosa que no ocurre con las distribuciones discretas. ¿Bien? Fíjese en el ejemplo de abajo, probabilidad de A menor que X menor o igual a B, sucede lo mismo. Es lo mismo que poner probabilidad de A menor que X menor que B, por la misma situación, porque la probabilidad exacta de B de X igual a B es igual a 0. Entonces, de esta manera, nosotros en continua, cuando planteamos un intervalo mayor o igual, menor o igual, si vale igual o no, a fines de cálculo exactamente lo mismo, pero a fines de respetar la nomenclatura que nosotros estamos usando, sí o sí necesitamos seguir trabajando de la misma manera. Si dice, esta persona mide al menos 1,65, entonces quiere decir que es X mayor o igual a 1,65, ¿sí? Si ahora yo digo, la probabilidad de que X sea menor o que la altura sea menor que 1,80, eso quiere decir que la probabilidad de X debe ser menor a 1,80, ¿sí? O sea, una cosa es que no varíen los cálculos y otra cosa es cómo lo representamos inicialmente en base al enunciado del problema. Bien. Bien. No importa que se incluya o no, dice acá, ¿eh? 1 ambos extremos del intervalo. Esto no es verdad cuando X es discreta, ¿sí? Esto está reafirmando lo que yo le acabo de decir.
Veamos ahora, dice, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua no se puede representar de forma tabular. Sí es posible plantearla como una función de los valores numéricos de la variable aleatoria continua X, y como tal se representará mediante una notación funcional X. Entonces, por lo general se la llama función de densidad de probabilidad o función de densidad. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de distribuciones discretas era función de masa o función de probabilidad? Acá es función de densidad de probabilidad. Una función de densidad de probabilidad se construye de manera que el área abajo de la curva limitada al eje X sea igual a 1. Cuando se calcula el rango de X para el que se define, obviamente, la función. Bien, acá está un ejemplo. Si nosotros queremos calcular la probabilidad que existe entre A y B, tenemos los puntos marcados, entonces esa superficie que nosotros la obtenemos, la calculamos con la integral que está ahí, planteada. Bien. Vamos acá, dice definición. La función f de x es una función de densidad de probabilidad, o también en forma resumida, f de p, para la variable aleatoria continua x definida en el conjunto de números reales. Sí, entonces debe cumplir estas tres condiciones. Ustedes después comparen con las distribuciones discretas, las variables aleatorias discretas, y vean que son similares, nada más que acá trabajamos con la función, y allá trabajamos con la probabilidad de x en los puntos que está definido. Acá dice, la función de x, que está relacionada a la probabilidad, es mayor o igual a 0 para toda x perteneciente a los reales. El punto 2 que se debe cumplir, que la integral entre menos infinito e infinito, o entre los valores que esté definida la función, debe ser igual a 1. ¿Se acuerdan que el otro era la suma de las probabilidades, la sumatoria de la probabilidad debería ser igual a 1? Acá estamos con la integral. Por otro lado, dice la probabilidad que es entre A y B de X es igual a f de X, definida en ese punto. Ejemplo. Suponga que el error en la temperatura de reacción en grados centígrados, dice, en un experimento laboratorio controlado, es una variable aleatoria continua X que tiene la función de densidad de probabilidad siguiente. Entonces, fíjense, dice f de x es x al cuadrado sobre 3, está definida entre menos 1 y 2, y 0 en otro caso. Punto A, verifique que f de x es una función de densidad. ¿Cómo resolvemos eso? Lo resolvemos de esta manera. Y dice, integral entre menos infinito e infinito, pero acá está definida entre menos 1 y 2, entonces reemplazamos los extremos por menos 1 y 2. La función de densidad es x al cuadrado sobre 3, ¿sí? Si resolvemos esa integral, bueno, acá vean una cosita, acá está, esto pretendía ser una línea vertical para aplicar la regla de Barrow, donde el valor inferior es menos 1 y el valor superior es 2, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Bueno, yo acá resuelvo la integral, me da x al cubo sobre 9, ¿sí? Entonces, aplico la regla de Barrow y me da 8 novenos menos, que se hace positivo con el menos 1 y me da el resultado 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque 8 novenos más 1 noveno es 1, obviamente. Después nos dice en el punto B, calcule la probabilidad entre 0 y 1. Entonces acá lo único que tenemos que hacer es reemplazar,
Ya lo vuelvo a acomodar. Entonces, reemplazar los extremos en el símbolo de integración entre 0 y 1 y se resuelve de la misma manera, donde nos da esa probabilidad de 1/9. ¿Sí? Acá está bien hecha la barrita con el símbolo de la regla de Barrow, está más claro. Bien. Definición de la función de probabilidad acumulada. La función de distribución acumulada, f grande de x, de una variable aleatoria continua, x con función de densidad f de x. Acá está definida, ¿sí?, de la manera teórica. Le dice que es integral entre menos infinito de x, es una integral impropia, en la cual está definida para los valores de todos los reales. Luego, la probabilidad entre a y b de x se la resuelve muy sencillamente de esta manera, ¿sí? Si existe la derivada. Esto, digamos, es lo que nos explica que la función de densidad de distribución acumulada, se acuerdan que en las discretas era la sumatoria desde un punto, por ejemplo, digo la probabilidad de la binomial de que sea menor o igual a 3 y directamente la encontramos con la tabla. Acá es con la integral. Este es un ejemplo de cómo se resolvería el ejercicio anterior, que después lo ven tranquilo, no tiene sentido porque eso no va a entrar tampoco ni en el parcial. Veamos una cosita acá. Dentro de las primeras distribuciones continuas, cuando vean su tabla, el resumen de distribuciones continuas, tenemos estas dos primeras. La primera dice la rectangular o uniforme en el intervalo AB. Bien. Descripción. X es una variable aleatoria continua que toma todos los valores en el intervalo AB, donde ambos extremos A y B son finitos. X es el resultado de un experimento que a menudo se describe diciendo que se selecciona al azar un punto del intervalo. Entonces, fíjense de sencillo que se define la función de densidad de probabilidad. Si yo estoy definiendo un intervalo AB, una función, entonces esa función es 1 sobre B menos A. Los parámetros son A y B. Y fíjense también de sencillo que surge lo que es la esperanza y la varianza. La esperanza de una distribución rectangular o uniforme es A más B sobre 2, y la varianza de X es B menos A al cuadrado sobre 12. Ya van a ver la demostración que la tienen para estudiar tranquilo ustedes. Vamos a ver entonces esta distribución. Un ejemplo, los parámetros de la distribución hemos dicho que son A y B. Entonces sean A y B dos números reales, tales que A sea menor que B. La única condición que debe cumplir es que A sea menor que B. Hice el experimento que consiste en seleccionar un punto X del intervalo. ¿Sí? En el intervalo S, que es X, tal que X está entre A y B. De forma que la probabilidad de que X pertenezca a cualquier intervalo de S, del espacio muestral estamos hablando, es proporcional a la longitud de ese intervalo. Esta distribución de probabilidad de la variable aleatoria X se denomina distribución rectangular sobre el intervalo AB. Entonces aquí X es resultado de un experimento que a menudo se descubre diciendo que se selecciona al azar del punto A y B. Bueno, vamos directamente al ejemplo y dice, puesto que X debe pertenecer al intervalo S, la función de densidad de probabilidad será 0 fuera de S. Bien, acá está la función de densidad de probabilidad, A y B. Fíjense acá, está definido porque se llama rectangular, porque se forma un rectángulo, por eso se llama rectangular o uniforme sobre el intervalo AB. Está el punto A, el punto B, está 1 sobre B menos A, que es la función de densidad de probabilidad, y se forma un rectángulo. Por eso la esperanza y la varianza
sale fácilmente de esta, digamos, distribución. Veamos ahora un ejemplo. Dice, suponga que el tiempo máximo que se puede observar una sala de conferencia grande de cierta empresa son 4 horas. Con mucha frecuencia tienen conferencias extensas y breves. De hecho, se puede suponer que la duración X de una conferencia tiene una distribución uniforme en el intervalo 0-4. Entonces dice el intervalo A vale 0, B vale 4. Pregunta A, ¿cuál es la función de densidad de probabilidad? Pregunta B, ¿cuál es la probabilidad de que cualquier conferencia determinada dure al menos 3 horas? Entonces, vamos a ver cómo se soluciona el punto A. La función de densidad apropiada para la variable aleatoria X distribuida uniformemente, ¿sí? En esta situación, dice en esta situación calculamos o definimos. ¿Cuál es la función de densidad? Es definir solamente cuándo vale 0 y cuándo vale distinto de 0. En el intervalo SAB, que es 0,4, va a valer 1/4. ¿De dónde sale 1/4? De B menos A, que es 4 menos 0, 4. 0 en otro caso. Y después dice, ¿cuál es la probabilidad de que cualquier conferencia determinada dure menos de 3 horas? Entonces, fíjense acá, que dure, dure al menos 3 horas. O sea que la probabilidad de X debe ser mayor o igual a 3. Entonces, el límite inferior va a ser 3 y el superior el 4, porque está definida hasta ahí nomás, de 1/4 de X. Si nosotros resolvemos, obviamente la integral de eso me va a dar 1/4. ¿Bien? Aplicamos la regla de Barrow y todo. Bueno, después nos dice que la media y la varianza, a que son iguales, eso ya lo tenemos en la tablita. El valor esperado de una variable aleatoria continua. Definición. Sea que una variable aleatoria continua con función de densidad f de x, entonces la esperanza de x es igual a la integral de los reales de x por f de x. Fíjense que acá figura no la función de densidad sola, sino que se agrega el valor, mejor dicho, la variable x multiplicando ese factor. En discreta era sumatoria de x por probabilidad de x, acá es integral de x por f de x. ¿Bien? Ejemplo, hallamos el error esperado, dice, en la temperatura de reacción para un experimento controlado en laboratorio. Bueno, esto es en base al libro de Walpole. Es un ejemplo de un cálculo de cómo se calcula la esperanza para unos valores, obviamente, donde está definido entre menos 1 y 2. ¿Sí? El valor esperado, esto es calculando con la integral, pero después también lo podemos hacer calculando de una manera mucho más sencilla, aplicando la fórmula que tenemos acá al final, donde yo le voy a marcar, perdón. O hacen la integral que ven arriba, o si no reemplazan por los valores de A y B sobre 2 y obtienen la esperanza. Acá está la demostración porque sale eso, entonces ya se aplica eso. En lugar de aplicar todo esto que tiene acá, ¿sí? Directamente ponen A más B sobre 2 y ya obtienen la esperanza de X. ¿Bien? La varianza de X ahora. Dice, la varianza de X, varianza y desviación estándar, se define de la siguiente manera, ¿sí? Acá fíjense, también tenemos dos maneras de resolver. Se define una, que es esta, y se define otra,
manera que es la que usamos nosotros, mucho más sencilla. Para todas las distribuciones continuas, nosotros usamos esta forma genérica, ¿sí? De calcular la esperanza de X y la varianza en forma genérica. Solamente para el rectangular uniforme es que ahí me sale la esperanza y la varianza A más B sobre 2. No es que en toda la distribución no sea así. Solamente en esa rectangular uniforme. Para todas las otras funciones tenemos distintas formas de calcular, pero generalmente para todas podemos resolverlas con integrales. Así que bueno, acá van a repasar lo que estudiaron en análisis matemático 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces también se demuestra acá que se puede resolver con esta primera fórmula, que no se la recomiendo porque es más complicada simplemente. No así tanto resolverla de esta manera, que integramos, pero acá fíjense que estamos multiplicando. Para la esperanza era x por f de x, ¿se acuerdan? Acá es x al cuadrado por f de x, menos la esperanza de x, todo es elevado al cuadrado. Entonces, de esta manera, ya la esperanza la podemos tener calculada de antes, y la varianza la resolvemos así, y es mucho más sencilla de hacerlo. ¿Sí? Por eso yo les recomiendo la segunda forma. El que quiera hacerlo como la primera forma, que está acá todo en amarillo, lo puede hacer, pero van a ser más cálculos. ¿Por qué van a ser más cálculos? Porque acá tenemos x menos la esperanza de x al cuadrado. Entonces, si yo resuelvo ese cuadrado de un binomio, ya voy a tener 3 términos para integrar, mientras que acá solamente tengo un término para integrar. ¿Bien? Bueno, acá está un ejemplo de la demostración también cómo se obtiene esta formulita que es la varianza. ¿Sí? B menos A sobre 2. Esa es la demostración, paso a paso, cómo se llega a ese valor solamente, obviamente, para la distribución rectangular o uniforme sobre el intervalo AB. Y obviamente la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de esa expresión que tenemos ahí. Y ahí arriba tenemos este ejemplo de cómo resolver un ejemplo también para los mismos valores, cómo se resuelve la integral. Veamos acá, se aplicó la segunda fórmula, integral entre esos valores, ¿sí? De x al cuadrado por la función de x, ¿sí? Todo eso menos la esperanza que habíamos calculado ya en diapositiva anterior, es 1,25 y lo elevamos al cuadrado. Entonces, si resolvemos eso, me va a dar ese valor que tiene ahí. Pero es una sola integral sencilla. Acá se me hace x al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta. Entonces, esa integral que va a ser x a la quinta sobre 5. ¿Sí? Y acá el denominador 5 por 3, 15, por eso se me simplifican los cálculos. Pero el que ande bien en integrales no tiene por qué esquivarle y puede integrar. Pero ¿qué pasa? Esta es una función de densidad más o menos sencilla. Veamos ahora, vamos a cambiar ahora de distribución y dicen la normal estándar, fíjense. Vamos a hablar un poco de lo que es la distribución normal estándar. Dice, esta distribución describe de manera aproximada muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza, la industria y la investigación. Su curva recibe el nombre de curva normal, es la curva en forma de campana. Y nos dice, la densidad de la variable aleatoria normal X, con media mu y varianza sigma al cuadrado, es. Y fíjese la función de densidad de la distribución normal. Tenemos los parámetros mu y sigma, y fíjense que ahora ya no se nos haría tan sencillo si nosotros queremos integrar esta función. Ya se nos complica un poquito más, porque fíjense dónde tenemos la x, ¿no? Entonces, lo pueden integrar también, pero se le va a complicar un poquito más, ¿sí?
Entonces, ya vamos a ver la forma en que se trabaja con la distribución normal para evitar integrar esta función, y que va a ser la estandarización de la variable. Y ya vamos a ver en qué consiste eso. Dice, notación, si x tiene una distribución normal con parámetros mu y sigma cuadrado, se denota de esa manera. ¿Qué características tiene esta función de densidad? Primero, mu es igual a 0, ¿sí? Y después tenemos la desviación estándar. La curva presenta un máximo en x igual a mu, que también coincide con la moda. El punto 2 dice que es simétrica respecto al eje vertical. Es simétrica, ¿sí? Es un espejo a la izquierda y a la derecha el eje vertical. La curva tiene puntos de inflexión en mu menos sigma y mu más sigma. O sea, mu menos la desviación estándar y mu más la desviación. ¿Qué me está marcando? Punto de inflexión. ¿Qué era punto de inflexión? Donde cambia la concavidad, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Es ese punto que me está marcando, y obviamente el otro estaría por acá más o menos. Ay, perdón. Bueno, por ahí estaría. Bien, entonces, esos son los puntos de inflexión. Dice, es cóncava hacia arriba en tal intervalo y cóncava hacia abajo en tal intervalo. Bien, eso es lo que nos está diciendo ahí abajo. La curva normal se aproxima al eje horizontal de manera asintótica, conforme nos alejamos de la media, ¿sí? En cualquier dirección. Si bien se acerca en forma asintótica, y si es asintótica, se dice que se acerca de forma infinitesimal, podemos decir, pero no llega a tocarla nunca al eje X, ¿sí? Entonces dice, el área bajo la curva es igual a, y ahí tenemos la integral. Bueno, ahí está al revés, ¿no? El menos infinito va abajo. A ver. Bueno, esto ya se lo voy a cambiar ahora mismo, a ver si puedo. Así ya se lo subo corregido. Bien. Entonces, fíjense que la integral de esa función de densidad es igual a 1. Bien. Después, ¿qué tenemos acá? Gráfica de curvas normales para distribuciones de valores mu y sigma cuadrado, ¿sí? Tenemos mu1, mu2, un sigma 1, un sigma 2, y obviamente va variando la forma. Pero tenemos una distribución normal estándar en las cuales el mu es igual a 0 y el sigma es igual a 1. Eso es a lo que nosotros tenemos que llegar para poder utilizar la tabla de la distribución normal. La tabla de distribución normal trabaja justamente para los valores donde mu es igual a 0 y sigma es igual a 1. Cálculo de probabilidades para una variable aleatoria X. Tenemos dos maneras, que ya lo venimos diciendo, de calcular estas probabilidades. La primera es integrando la función de densidad, ¿sí?, de la distribución normal, lo cual no les recomiendo porque les va a llevar mucho tiempo y entre los cálculos pueden cometer errores. La segunda opción, que sí la recomiendo y vamos a aprender a usarla, es convirtiendo los datos de mu y sigma cuadrado en la distribución normal estándar, como se muestra en la diapositiva siguiente. Este proceso se llama de estandarización de la variable. O sea, pasar de una variable X a una variable estándar Z. Cálculo de probabilidades. Para una función de densidad. Estandarización. Mediante una transformación, reducimos el problema al de una variable con densidad normal estándar, donde mu decíamos que es igual a 0 y sigma igual a 1. Bien. Nosotros tenemos la probabilidad, por ejemplo, de que x sea menor o igual a a, ¿sí?, con los parámetros mu y sigma. ¿Cómo la transformamos a esa variable x en z?
de una manera muy sencilla, ¿sí? Esa manera muy sencilla es eso que tenemos acá. A la A, dice que es con respecto a X, la convertimos en Z, ¿sí? Restando a ese valor A, le restamos mu y lo dividimos por la desviación estándar, ¿sí? Siempre entonces ya nos queda que la media es 0 y la desviación estándar es 1, ¿sí? Entonces, esta es la forma. ¿Cómo convertimos la variable X en la variable estandarizada Z, aplicando esa simple fórmula? Y ya de esa manera, con el valor de Z, ya encontramos en la tabla los valores correspondientes y no tengo que hacer ninguna integral. Obviamente acá está la demostración de dónde sale eso. Eso lo van a estudiar para el teórico que le toque. La demostración tienen ahí paso por paso. Vamos a un ejemplo. Dice, las piezas de pan de centeno distribuidas a los almacenes, ¿sí?, y tiendas locales por cierta panadería tienen una longitud media de 30 centímetros y una desviación estándar de 2 centímetros. Suponga que las longitudes están normalmente distribuidas, dice. ¿Qué porcentaje de piezas son de más de 31,7 centímetros de longitud? Sea X longitud de una pieza de pan de centeno de la panadería A. Entonces, ¿cómo resolvemos Me está diciendo qué porcentaje de pieza o cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 31,7, en otras palabras. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Probabilidad de que Z sea mayor o igual a 7, entonces lo estandarizamos o estandarizamos las variables. Fíjense, acá convertimos X en Z con la fórmula que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, acá me da estandarizado que ese 31,7 se convierte en un 0,85. Y como acá es mayor, ¿sí?, mayor que 0,85, vamos a ver acá en la tablita en la distribución normal. ¿Cómo se busca en la distribución normal? Vamos a ver de paso. Fíjense. F es 0,85. Pero fíjense acá una cosa muy importante. El área que marca o el área que nos va a dar de obtener el cuerpo de esta tabla, fíjense que tenemos una tabla de doble entrada donde acá dice, por ejemplo, el valor de menos 3,40 sería acá. Menos 3,41 sería este valor, ¿sí? Estamos viendo cómo leer la tabla. Si usted le dice menos 2,35, entonces en menos 2,35 va a estar acá. ¿Sí? Ese es el valor de menos 2,35. Para z igual a menos 2,35, la probabilidad es de 0,0094. Estamos viendo cómo leer solamente. Y acá veamos que acumula o toma los valores hacia la izquierda. Por ese motivo es que acá cuando dice probabilidad de z sea mayor o igual a 0,85, aplicamos la complementaria que es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 0,85. Ese valor de que z sea menor que 0,85 lo buscamos en la tabla, pero tiene que estar el signo acá. A ver. El signo que tiene que estar acá es menor, ¿sí? Para poder buscar en la tabla. Si no está z menor que, no podemos buscar en la tabla, ¿sí? Tiene que estar expresado así. Vamos a buscar el valor de 0,085. Es más, quiero que ustedes me digan el valor, a ver si algunos me dicen por el chat,
De menos 0,85. ¿Quién me dice el valor? Tienen la tabla, ¿no es cierto? Si no, se las dejo acá a la vista. ¿Ve? Menos 0,85. ¿Cuál sería el valor? O busquen en su tablita ustedes. Bueno, veamos acá. Menos 0,85 es 0,81, 2, 3, 4, 5. Sería el valor entonces siguiente. Menos 0,1977. Bien. Bueno, igual ya lo teníamos acá, el que se acordaba me lo podía decir directamente, pero está acá. Perdón, ¿qué error cometí acá? Tomé el valor negativo y acá es 0,85 positivo. Vamos a buscar 0,85 positivo. A este es negativo, lo cual no corresponde. Perdón, acá está. Está en la otra tablita que sigue, también pertenece a la curva normal, buscamos 0,85 positivo, va a ser este valor que ya voy a marcar acá, 0,8023. Ese es el valor. Yo recién tomé el negativo. De todas maneras, si ustedes ya no se han dado cuenta, es el complementario, ¿no? 1 menos 0,19 es este valor, pero... A ver. Uno menos 0,8023 me da 0,1977. ¿Bien? Esa es la forma en que nosotros calculamos. Fíjese de sencillo que es, después de estandarizar, vamos a la tabla y encontramos el valor. Después dice, a cada medición X le corresponde una medición Z estándar o tipificada. La longitud de 31,7 en la pieza equivale a 0,85 unidades de desviación estándares. ¿Bien? Respuesta. El 19,77% de las piezas de pan tiene una longitud mayor que ese valor que le habían puesto en la pregunta A. Después dice el punto B, ¿qué porcentaje de piezas son de entre 29,3 y 33,5 de longitud? ¿Sí? Entonces acá fíjense que aplicando una de las propiedades que vimos ahí en las diapositivas anteriores, acá se elimina directamente el valor el igual, en que era menor, y a la vez ya se está estandarizando con mu de 30, se resta mu de 30 y se lo divide por 2, y me llega a la expresión, esa que tengo ahí, ya estandarizada. Pero dice, ¿cuál es el valor que existe, o cuál es la probabilidad que existe entre 0,35 y 1,75? ¿Qué tenemos que hacer? Es restar el mayor menos el menor, ¿sí? Entonces, fíjense, si acá yo en una de estas gráficas tengo que tomar el 1,75 menos 0,35 y el valor que está entre medio de los dos, que va a ser el valor que yo estoy buscando. Por eso se hace, hemos dicho que para buscar en la tabla, siempre tiene que estar el signo menos acá. No puede estar mayor o mayor igual. ¿Bien? Bueno, y así se resuelve este. Veamos ahora. Dice, ¿qué porcentaje de piezas tiene una longitud menor que 25? Bueno, acá más sencillo porque ya al ser menor no tengo que calcular la complementaria y obtengo directamente el resultado más fácilmente.
Profe, 0,2005, no sé qué. Era otro valor que calcular. Sí, no sé, ¿alguien está preguntando? sí, en el inciso A le quería decir si puede explicar bien esto que dice la longitud de 31,7 centímetros de una pieza equivale a 0,85 unidades de desviación estándar por arriba de la media. En el punto este, Sí, la longitud de... Bueno, eso está explicando, digamos, por qué, digamos, una explicación técnica más bien, teórica, de por qué se considera, esto está explicando de acá, digamos. A ver. La probabilidad de Z sea mayor que 0,85 es lo que está explicando esa parte con respecto a lo que es la estandarización. Por eso dice a 0,85 unidades de desviación estándar por arriba de la media, ¿sí? Porque nosotros, la desviación estándar está, mejor dicho, mu es 0, ¿sí? Y la desviación se refiere que está a 0,85 de la media, o sea, si vos tomás como la media igual a 0, y eso es lo único que te está diciendo, está desviado de la media 0,85 a la derecha, ¿sí? De todas maneras, algo muy, muy teórico, pero lo único que te está diciendo es eso. Esa explicación te está diciendo que está desviado a la derecha. ¿Por qué? Porque la desviación, la media dentro de una distribución normal estandarizada vale 0. Digamos que esa parte, pues la pasé de largo nomás porque no tenía más sentido que explicar eso. Que está a la derecha de la media, desviado 0,85 unidades. siempre va a tomar el Eso lado nomás derecho quiero de la decir. curva. No. En este caso el problema lo dice así, pero hay otros casos que te van a dar hacia la izquierda cuando es negativo. Si hubiera sido negativo, te hubiera dicho equivale a menos 0,85 unidades de desviación, sería de la media, ¿sí? En este caso, es mayor que 0 y el valor es 0,85. Podría haber sido menor que menos 0,85. Entonces la desviación hubiera sido negativa, o sea, hacia la izquierda de la media que es 0, digamos. ¿Sí? Depende del signo nomás. Bien, gracias, profe. No. ¿Qué tenemos acá? Bueno, la distribución original y después estandarizada. Bueno, esto es también un poco de las diapositivas anteriores, pero acá están con unas filminas que usaba la profesora anteriormente. Bueno, este es como se lo muestra en un gráfico con Minitab. Esto también ya lo vimos, que es la esperanza, ¿sí? Cómo se la obtiene en la desviación estándar, ¿sí? La esperanza, cómo se llega, en el caso de la esperanza de X, coincide con mu, y la varianza va a coincidir con sigma cuadrado, ¿sí? Estas son demostraciones que la pueden estudiar tranquilo ustedes. A ver. Acá integrando por parte, cómo se llega a la demostración de cuáles son los parámetros, en este caso, de la distribución normal estándar. A ver, quiero ver acá, buscar... acá. Bien. Fíjese que acá tenemos, en la distribución normal estándar, el parámetro, la esperanza de X es mu, y la varianza es sigma cuadrado. Acá no tenemos mayores complicaciones.
Acá inclusive le dice cómo estandarizar. Si no se acuerdan, está acá cómo estandarizar la variable, para evitar integrar esta función de densidad que tenemos, ¿sí? Entonces, ahí no hace falta que se complique mucho con eso. Bueno, el último tema que vamos a ver hoy día, para que ustedes vayan teniendo una idea de qué se trata, es esta aproximación de la aproximación normal de la distribución binomial. O sea, que a través de la distribución normal nosotros podemos resolver un ejercicio de binomial, ¿sí? Ejemplo. Tenemos una distribución binomial con parámetro n igual a 15 y p igual a 0,4. Acá recuerden que la esperanza de la binomial es n por p, ¿sí? Y la varianza era n por p por q, si no me equivoco. Bien. Dice, calcula las probabilidades que se indican usando la aproximación normal, compare con el valor exacto de la distribución de probabilidad binomial. Como decimos, probabilidad de que x sea igual a 5, en el punto A, después la probabilidad de que x esté entre 2 y 4, y probabilidad de que x sea menor que 6, ¿sí? Si nosotros calculamos directamente con la binomial, aplicamos la formulita como ya lo teníamos, o buscamos en tabla, y obtenemos ese valor exacto que es 0,1859. ¿Bien? Luego tenemos que la distribución normal estándar tiene la esperanza, que equivaldría a mu, y la varianza n por p por q, que les decía, y toma mu, o esperanza de x 6, y la varianza de x 3,6, donde la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de 3,6, sería 1,897. Ahora bien, ¿qué se hace acá? Se coloca, se superpone un histograma así, sobre la binomial, la curva normal. Entonces, fíjense que acá tenemos el parámetro mu de 6 y la desviación estándar 1,89, pero nosotros, fíjense que la gráfica de la curva normal generalmente va pasando por el punto medio de cada uno de los rectángulos. ¿Ve? Fíjense a tener en cuenta ese detalle. Si acá es, por ejemplo, 9, el valor, digamos, está entre 9 y 10, va a ser el punto medio 9,5. Si está entre 10 y 11, el 10,5 y así sucesivamente. ¿Por qué se hace esta gráfica? Para explicarle que para calcular un valor siempre tenemos que sumar o restar ese 0,5 para encontrar un valor aproximado. Veamos acá en el ejemplo. Entonces, la probabilidad calculando con la binomial, ya hemos dicho que era 0,1859, pero vamos a hacerlo de la forma con la normal. Vamos a hacer una conversión, convertir de una distribución discreta a una continua. ¿Sí? Una variable aleatoria discreta, una continua. Fíjense que acá si yo calculo la probabilidad de x igual a 5 para una distribución normal, ¿qué valor me daba? 0, porque es un valor en un punto. Pero entonces yo tengo que solucionar esto con sumando y restando la semiamplitud del intervalo, o la semiamplitud, en este caso, de la unidad. Por eso le resto 4,5 y le sumo al otro 0,5 a 5, entonces, ¿qué hago acá? A 5 le resto 0,5 y le sumo 0,5, ¿para qué? Para calcular en un intervalo y no en un punto, porque en un punto hemos dicho que vale 0, vuelvo a repetir. Acá ya está normalizada, mejor dicho, pasada a variable normal. Ahora vamos a estandarizar de la forma que venimos haciendo. Mu ya sabemos que vale 6, la desviación estándar es raíz cuadrada de 3,6. Entonces, ya tenemos estandarizada la variable. Una vez que tenemos estandarizada la variable,
volvemos acá el cálculo y vemos que tenemos que calcular o buscar los valores de la tabla, ¿sí? De menos 0,79 y menos 0,26. Bien. Entonces, nosotros buscamos en tabla y ¿qué tenemos que resolver? La probabilidad de que z sea menor que menos 0,26 menos la probabilidad de que z sea menor que 0,79. ¿Sí? Si yo me equivoco y hago al revés esa resta, me va a dar un número negativo. Y fíjense que la probabilidad nunca tiene que ser negativo, sino que da entre 0 y 1. Entonces, automáticamente ustedes se tienen que dar cuenta que algún error cometieron. Entonces, acá abajo, que está remarcado en rojo, me está diciendo cuál es la forma en general de pasar de la binomial a una normal. Si es en un punto, se resta el 0,5 y se suma el 0,5, que es igual a un medio. Bien. Veamos otro ejemplo, o mejor dicho, el punto B del mismo ejemplo. Acá, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la probabilidad de que X esté entre 2 y 4? ¿Sí? Por la binomial se calcula la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4. Y llegamos a ese valor, que es 0,2121. Perdón, vuelvo al anterior para comparar. Fíjense el valor que obtuvimos por la binomial, ¿sí? Es ese, y aproximado por lo normal es ese, 0,1859 y 0,1826. Recién en las milésimas tenemos diferencia, o sea que es una aproximación muy buena para el punto A. Ahora vamos al punto B. Calcular entre 2A, tenemos que pasar la distribución a continua, ¿sí? Que restamos, el de la izquierda le restamos un medio, y al de la derecha, al extremo de la derecha, le sumamos un medio. Entonces me queda expresado de esa manera, entre 1,5 y 4,5, y luego estandarizamos. Al estandarizar, fíjense que en este caso me da un valor de 0,29, en un lado me da 0,2121 y el otro 0,2059. De todas maneras, la aproximación es buena todavía. Bien. Y acá me dice ahí abajo, en general, si yo quiero pasar A y B, dice, ¿cuál es la formulita que tengo que aplicar? Me dice dónde tengo que restar un medio, dónde tengo que sumar un medio. ¿Sí? Ahí tienen machetito, digamos, cómo hacerlo. Y después dice la C, que es una probabilidad, dice cuál es la probabilidad de que X sea menor que 6. ¿Sí? Lo resolvemos por la binomial, entonces es igual a que X sea menor o igual a 5. Esto, digamos que lo buscamos directamente o lo buscamos en la tabla de acumulada y ya está el valor. Ahora hacemos la aproximación por la normal. Tenemos en binomial que X menor o igual a 5, pero para pasar a normal o variable continua, más que normal sería variable precontinua primero, se le suma el 0,5. Luego estandarizamos, restando mu y dividiendo por la desviación estándar, y obtenemos ese valor. Y acá es el resultado que obtenemos, que también es un valor aproximado muy bueno. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el valor exacto y el aproximado. ¿Sí? Es mínima esa diferencia. Bueno. Bueno, hasta acá nomás vamos a llegar porque creo que ustedes entre esta semana y la otra van a avanzar, pero no van a, posiblemente no lleguen a ver todos estos temas. De todas maneras, si llegan a verlo, yo les voy a subir la teoría completa, por las dudas, para que la vayan viendo, la teoría completa de lo que es variable aleatoria continua, ¿sí? Entonces, para
para que ustedes vayan sabiendo cómo es. Hasta acá llegamos en la clase de hoy entonces. Bien. Bueno, no sé si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta. Si no, saben que el lunes tenemos consulta. Así que yo estuve el lunes en horario de consulta, fue una sola persona. Así que yo por ahí, si no van hasta las 7, nadie, generalmente ya me desconecto, ¿sí? Y si no, estoy perdón, si no va hasta las 8 alguien de 7, es de 19 a 21. Si no va alguien la primera hora, no va nadie, ya me desconecto. Y si no, sigo conectado. ¿Bien? La parte práctica, por favor, síganla con la profesora Marti Arena también para ver cualquier consulta que tengan. Ya nos vamos acercando a la parte de evaluaciones parciales, teórico en este caso, y el cuatrimestre, para los que cursan cuatrimestral, que son Tecnicatura en Ciencia de la Tierra y Licenciatura en Ciencia Geológica, son cuatrimestrales, así que ellos ya terminan el primer cuatrimestre, así que bueno, tengamos en cuenta eso también. Bueno, nos estamos viendo entonces en la próxima clase. Se ve que no tienen dudas, así que nos vemos en la próxima clase, mejor dicho, o si no, en la consulta. Bueno, Bien. profe, muchas gracias. No, de Chao, nada, profe. hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego. A la Hasta luego, próxima. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.